Bueno, buenos días chicos, o buenas tardes, no sé cuándo van a escuchar esto, pero bueno, vamos a hablar ahora de la parte importante en el metabolismo, que es gracias a las cuales nosotros podemos llevar adelante lo que serían los procesos metabólicos, ¿sí? Y vamos a hablar de las enzimas. Las enzimas, que son denominados catalizadores biológicos, ahora vamos a ver bien después el concepto, y que son sumamente importantes. Bueno, vamos a hablar un poquito de todo lo relacionado con la distribución intracelular de las enzimas y de los sistemas enzimáticos. Las diferentes enzimas y sistemas enzimáticos no están desperdigados por todos lados en las células, sino que se encuentran dentro de determinadas organelas o estructuras, ¿sí?, intracelulares. Por ejemplo, en el citoplasma celular encontramos el sistema enzimático de la glucólisis, glucolítico o glicolítico. De la glucólisis, cuya principal función es obtener ATP, ¿correcto? Por ejemplo, en las mitocondrias tenemos todas las enzimas que están implicadas con la oxidación del piruvato, el ciclo de Krebs, después lo vamos a ver, del ácido cítrico, de los ácidos grasos, de los aminoácidos, y fundamentalmente está la cadena respiratoria y la fosforilación oxidativa del ADP para obtener energía. La ventaja de esta compartimentalización de las enzimas es importante porque pueden llevarse a cabo simultáneamente reacciones químicamente incompatibles, o sea, reacciones opuestas. Por ejemplo, una célula puede realizar a un mismo tiempo la oxidación de los ácidos grasos de una cadena larga, la oxidación de los triacilglicéridos de una cadena larga hasta el estado de ácido acético, pero al mismo tiempo llevar a cabo el proceso inverso de reducir ese ácido acético para formar ácidos grasos de cadena larga. Y esto ocurre gracias a qué? A que la oxidación se lleva a cabo en las mitocondrias y la reducción se va a llevar a cabo en el citoplasma extramitocondrial, por ejemplo. Esto implica que todo un proceso metabólico de un determinado sustrato, tanto en lo que es la catabólisis como la anabólisis, se pueden llevar a cabo simultáneamente por esta compartimentalización. Las transformaciones bioquímicas que se llevan adelante en las células tienen una gran importancia gracias a esta, o relevancia gracias a estos catalizadores biológicos. ¿Por qué? Porque las enzimas lo que otorgan a estas transformaciones bioquímicas es velocidad. Son rápidas. El organismo no puede perder tiempo ni energía. Y además de eso, son eficientes. ¿Mm? Son rápidas y eficientes. Obtienen o transforman sustratos y crean sustratos que van a ser utilizados por otras enzimas. Estas transformaciones bioquímicas dependen del pH. El pH tiene que ser tendiente a la neutralidad, por ejemplo, el pH sanguíneo, el pH en el líquido intersticial, el pH dentro de las células. La temperatura debe ser moderada, la temperatura corporal, entre 36 y 37 grados aproximadamente, y la presión debe ser constante. Es decir, esta es la función o las ventajas que tienen las enzimas como catalizadores biológicos. Ahora, ahora bien, los catalizadores biológicos tienen características. Primero, son macromoléculas, son moléculas grandes. Segundo, no forman parte del producto final. O sea, una vez que obtienen el producto final, se van y dejan el producto final. Y no se desgastan en el proceso, es decir, se mantienen inalterables. Las enzimas, ¿correcto? Entonces, son macromoléculas, no forman parte del producto final y no se desgastan en el proceso.
¿Qué características tienen? Disminuyen la energía de activación, o sea que no es necesario que el organismo gaste tanta energía para hacer esa transformación bioquímica de un sustrato. Son más efectivos que los catalizadores inorgánicos, como los que se usan, por ejemplo, en la industria. Tienen especificidad, quiere decir que la enzima es específica para cada sustrato. Y la reacción catalizada en general es del mismo tipo. ¿Mm? Por ejemplo, vamos a ver las características. Son termolábiles. Quiere decir que si yo aumento la temperatura, las destruyo. ¿Por qué? Porque se desnaturalizan. Son de origen netamente proteico, mayormente, ¿sí? Se desnaturalizan con el calor, se rompe su estructura secundaria, terciaria y cuaternaria, aunque se puede conservar la estructura primaria. Por eso las reacciones pueden ser reversibles. Son lábiles a los cambios de pH. Habíamos visto antes que necesitamos un pH, una temperatura moderada y un pH cercano a la neutralidad. Tienen grupos, las enzimas, que actúan como ácidos o como bases, y al variar el pH del medio, estos grupos son fácilmente ionizables, se disocian o adquieren cargas o pierden cargas. Y esto genera cambios en la estructura terciaria que cambia su configuración y generalmente pierden actividad biológica. Depende mucho el grado de ionización que van a tener. Además son específicas, dijimos, ¿sí? Actúan sobre un sustrato definido. Es decir, que la enzima tiene especificidad por un sustrato. Interactúan con ese sustrato, por lo que se llama complementariedad espacial, después lo vamos a ver bien esto, y distinguen isómeros ópticos. Vamos a ver después que hay ciertas enzimas que actúan sobre la D-glucosa, pero no actúan sobre la L-glucosa. Son regulables, si bien no todas, pero las más importantes, la mayoría de estas importantes para el metabolismo, ¿sí? Sí son regulables. Se regulan de acuerdo a los requerimientos de enzima. ¿eh? Vamos a suponer, yo aumento un sustrato y entonces va a haber un requerimiento mayor de esa enzima. Es decir, que estas enzimas se regulan por la necesidad celular. Depende de las vías metabólicas en las cuales actúe. Pero también son saturables. ¿Qué quiere decir? Que cuando llega un punto que ocupa todo el sustrato, toda la enzima está ocupada en el sustrato, por más que yo agregue sustrato, no va a aumentar la velocidad de actividad, de transformación bioquímica. Se va a mantener estable. Es decir, por más que yo agregue más sustrato, más proteína, por ejemplo, la enzima que degrada esa proteína no va a aumentar la velocidad de degradación, se va a mantener constante porque pues se ha saturado la enzima, ¿correcto? Entonces, la especificidad que tienen las enzimas les permite distinguir el sustrato. Como dijimos, inclusive entre isómeros ópticos. Por ejemplo, la glucoquinasa, vamos a ver que es muy importante en la glucólisis, actúa sobre la D-glucosa, pero no sobre la L-glucosa. Y sustrato es la sustancia sobre la cual va a actuar la enzima. La nomenclatura de las enzimas es bastante diversa. En realidad se le agrega a las enzimas el sufijo asa y se coloca sobre el nombre del sustrato el agregado de la palabra asa. Por ejemplo, tenemos las amilasas, que son las que degradan el almidón, la amilopectina, las proteasas, que son las que degradan las proteínas, las lipasas, que son las que degradan los lípidos, las ureasas, que son las que degradan la urea. ¿Sí? Esta es una nomenclatura muy vieja, pero hay otra nomenclatura también, que según el tipo de reacción que cataliza. Por ejemplo, deshidrogenasas, las que quitan hidrógeno del sustrato. Las decarboxilasas son las que quitan carboxilos, por ejemplo. Las hidrolasas son las que hidrolizan el sustrato agregando agua, ¿correcto? Y hay una tercera nomenclatura que son los de los nombres arbitrarios,
son nombres conocidos muy antiguamente, por ejemplo, la ptialina salival, la pepsina gástrica, la tripsina, la quimiotripsina, que no tienen relación con un nombre específico de sustrato. ¿Se entiende esto? Ahora bien, la Unión Internacional de Bioquímica y Biología Molecular determinó hacer una unificación de la nomenclatura, por nombre descriptivo y por número. En realidad se establecen 6 clases de enzima según la reacción que catalizan. Y cada clase se divide en subclases y en subclases. No vamos a ver sí vamos a ver las 6 clases en forma general como para que se tenga una idea. La clase 1 son las que producen óxido reducción. Se llaman óxido reductasas. Dentro de estas tenemos las que producen oxidación y las que producen reducción. Tenemos las deshidrogenasas. El sustrato es donante de hidrógenos que son captados por la enzima. Quiere decir que le robo hidrógeno al sustrato, la enzima. ¿Se entiende? Luego vamos a ver las coenzimas. Si esto es a la inversa, es decir, que la enzima lo que hace es que el sustrato capte hidrógenos, se denominan reductasas, es decir, al cargar de hidrógeno, estoy reduciendo el sustrato. Si yo deshidrogeno, saco hidrógenos, estoy oxidando el sustrato. Pero si yo le agrego hidrógeno, lo estoy reduciendo. Dentro de esta clase también tenemos las llamadas oxidasas. El aceptor de hidrógeno es el oxígeno. O sea que cargan de oxígeno al sustrato y retiran hidrógeno, o sea, están oxidando. También tenemos las peroxidasas, que en este caso son muy importantes en lo que serían las vacuolas, las organelas digestivas. Vamos a ver después cuando veamos todo el tema de lo que son las oxidaciones, el envejecimiento del organismo. Qué importante es las peroxidasas. Bueno, estas peroxidasas lo que utilizan es agua oxigenada, ¿correcto? Para oxidar el sustrato. Y como producto se obtiene agua. Es decir, las peroxidasas agregan agua oxigenada al sustrato. Y tenemos las oxigenasas, que incorporan oxígeno al sustrato y pueden ser dioxigenasas o monooxigenasas, o sea, agregar 2 oxígenos o un solo oxígeno. La clase 2 son las transferasas. ¿Por qué se llaman transferasas? Porque transfieren grupos. Dentro del mismo sustrato van transfiriendo. Tenemos, por ejemplo, las que transfieren grupo amino, grupo metilo, carboxilo, acilo, fosforilo, carbonilo o glicosilo o glucosilo, como ustedes quieran. Por ejemplo, las que transfieren grupos aminos se llaman aminotransferasas o transaminasas. Están las metiltransferasas, ¿sí? O transmetilasas. ¿Sí? Lo que transfieren es metilo. ¿Se entiende esto? La clase 3 son las hidrolasas. Es decir, recuerden que las hidrolasas lo que hacen es agregar agua. Esto hace que se produzca la ruptura de enlaces, por ejemplo, carbono-oxígeno, carbono-nitrógeno, carbono-azufre, oxígeno-fósforo. Esto lo hacen por adición de agua. Las más conocidas son la acetilcolinesterasa, muy importante a nivel del sistema nervioso, las ribonucleasas, muy importantes en cuanto a la formación de ADN y ARN, y las arginasas, muy importantes en el metabolismo de la arginina. La clase 4 son las liasas. ¿Qué hacen esto? Estas liasas lo que hacen es romper uniones carbono-carbono, carbono-azufre, carbono-nitrógeno, ¿sí? Pero pueden romper, pero también pueden llevar a cabo reacciones inversas, o sea, sintetizar, no romper, sino unir.
Las que rompen, las más comunes, las que eliminan dióxido de carbono, se llaman decarboxilasas. Las que eliminan aldehídos se llaman aldolasas. Y las que eliminan agua se llaman deshidratasas. La inversa van a ser, como decíamos, sintetasa. ¿Sí? En lugar de descarboxilasa va a ser carboxil sintetasa. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Mm? O aldehído sintetasa. ¿Mm? Para ir terminando, la clase 5 son las isomerasas. Lo que hacen es interconvertir isómeros ópticos geométricos o de posición. La más común, la más conocida es la epimerasa cis-trans isomerasa, etc. El nombre técnico que se utiliza, por ejemplo, para la epimerasa es triosa fosfato isomerasa. Es decir, interconvierten en isómeros. Y por último, las ligasas. Lo que hacen es catalizar la unión de dos moléculas, formando uniones carbono-carbono, carbono-azufre, carbono-oxígeno o carbono-nitrógeno. Se las denomina normalmente sintetasas. No se confunda con las sintasas, son sintetasas. Por ejemplo, muy importante en el hígado, la glutamato amoníaco ligasa, comúnmente denominada glutamino sintetasa.